No, no has muerto, no. Renaces con las rosas en cada primavera. Como la vida, tienes tus hojas secas, tienes tu nieve, como la vida. Mas tu tierra, amor, está sembrada de profundas promesas que han de cumplirse aun en el mismo olvido. En vano es que no quieres. La brisa dulce torna un día al alma. Una noche de estrellas bajas, amor, a los sentidos, casto como la vez primera. Pues eres puro, eres eterno. A tu presencia vuelven por el azul en blanco bando blancas palomas que creíamos muertas. Abres la sola flor con nuevas hojas, doras la inmortal luz con lenguas nuevas. Eres eterno, amor, como la primavera. Abril, sin tu asistencia clara, fuera invierno de caídos esplendores. Mas aunque abril no te abra a ti sus flores, tú siempre exaltarás la primavera. Eres la primavera verdadera, rosa de los caminos interiores, brisa de los secretos corredores, lumbre de la recóndita ladera. ¡Qué paz! Cuando en la tarde misteriosa, abrazados los dos, sea tu risa el surtidor de nuestra sola fuente. Mi corazón recogerá tu rosa, sobre mis ojos se echará tu brisa, tu luz se dormirá sobre mi frente. Buenas tardes, amigos, compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, compañeros de trabajo, amigos de la Academia, amigos de este programa de Literatura Visión que nos siguen. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y le invitamos a este programa nuevamente para poder encontrar dentro de estas imágenes que vamos a presentar en este día de hoy, en este seminario, ciertas cosas que la historia a veces se ha quedado un poquito a un lugarcito y no nos ha dejado entrar directamente hasta la profundidad de las cosas. Pero hoy vamos a tratar, primero que nada, yo deseo pedirles disculpas porque este programa debió salir la semana pasada. Tuvimos un pequeño inconveniente con esta área a donde estamos grabando. Aquí existe una serie de construcciones y suponemos que hubo algún problema eléctrico que no nos permitió tener la grabación correcta. De todas formas, estamos aquí hoy para volver otra vez con lo que teníamos planeado la semana anterior y darles a ustedes la mayor de nuestras disculpas. Bien, abrimos el programa con un video de apertura, como siempre, de Juan Ramón Jiménez y recitado por Joan Mora, Amor y Primavera, un poema que maravilloso. Ahí lo tienen, ahí lo escucharon y le damos las gracias a Joan Mora por tan amable poema. Entonces vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Y este seminario nos lleva a preguntarnos qué es la poesía. La poesía es un género literario escrito en verso o prosa que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje. Podemos decir, en otras palabras, que es una composición literaria que busca expresar emociones
pensamientos, imágenes y sensaciones que pueda a través de esta forma estética y rítmica llevarnos a un estado emocional. No se limita únicamente a la métrica o a la rima, sino que se caracteriza por una intensidad expresiva que transforma lo cotidiano en arte mediante el poder de las palabras. Más allá de su definición técnica, la poesía es una vía para expresar lo inexpresable, para nombrar lo invisible, para encontrar belleza incluso en el dolor o en el silencio. Las grandes culturas antiguas desarrollaron estilos poéticos distintos y particulares, como los haikus en Japón o la oda en Grecia, que solían estar escritos en verso y daban importancia al uso de la métrica o la rima. A principios del siglo XX se desarrolló una corriente vanguardista que amplió las dimensiones de la poesía con la incorporación del verso libre y de nuevos mecanismos y formas de relacionarse con el lenguaje. Sin embargo, existen referencias sobre este género literario, el que se considera probablemente el género literario más antiguo. Tenemos claros ejemplos de la poesía en la Biblia, o el cantar de los cantares y los salmos. Esos son los ejemplos más prominentes dentro de la Biblia. En la poesía clásica griega, en las civilizaciones del Valle del Indo y en la lejana China, se reconocen las dotes y el talento de los escritores de poesía por las sutiles elecciones de palabras y el uso de metáforas y rimas que brindan musicalidad a las obras. Las más populares tocan temáticas relacionadas con el amor y el romance, la batalla y el heroísmo y las tradiciones de un pueblo. Pero, ¿cuál fue realmente el papel de la mujer en la poesía? Ya vamos entrando en otro ángulo. Tradicionalmente, la figura de la mujer en la poesía ha sido principalmente la de musa, una fuente de inspiración romántica y en muchos casos idealizada por autores masculinos. Pero ¿cómo entra en la historia de la poesía la mujer como poetisa? Eneduana, 2285 y 2250 antes de Cristo. Fue una poetisa y escritora acadia, considerada la poeta más antigua conocida y una de las primeras mujeres en la historia, cuyo nombre se conserva. Ostentó el importante cargo político religioso de suma sacerdotisa en el templo del dios Naanar, la luna. Se trataba de una princesa hija del rey Sargón, número 1, de Akkad, que vivió en la ciudad en el estado de Ur, en el sur de la región de Sumeria. Vivió en un templo cercano a lo que hoy es el Golfo Pérsico. Mantuvo el puesto de gran sacerdotisa hasta la fecha de su muerte, la cual aún no se tiene una fecha exacta. El reverso de unas tabletas aparecidas con su nombre del temprano primer milenio contiene un texto el cual podría estar haciendo referencia a su nacimiento según la traducción. Su nombre, que en realidad no era un nombre sino un título, se ha transliterado como Eneduana. Vamos a entender cómo este título se entiende. En Heduana o en Heduana, y puede tener diferentes interpretaciones. Su nombre en realidad no era un nombre, y entonces podemos traducirlo de esta manera. En era el título designado para el gran sacerdote o sacerdotisa de Ur en idioma sumerio. Edu significa adorno y An significa cielo. El nombre que le dieron al convertirse en sacerdotisa, Eduana, significa pues adorno del cielo, de manera que se traduce literalmente como la alta sacerdotisa o adorno del cielo. Como An también era el dios del cielo, el nombre se ha tomado entonces como la alta sacerdotisa de An o el dios del cielo. En sumerio, al autoglotónimo
Emehir fue la lengua del antiguo Sumer, que se habló en el sur de Mesopotamia desde por lo menos el cuarto milenio antes de Cristo. Fue gradualmente reemplazada por el acadio como lengua hablada hacia el siglo XIX antes de Cristo, pero continuó su uso como lengua sagrada y de empleo científico en Mesopotamia hasta comienzos de nuestra era. A partir de este momento entró en el olvido hasta el siglo XIX. Los eruditos en historia y literatura la consideran como posiblemente la autora y poeta más antigua cuyo nombre se conoce, debido a que en sus poemas y además trabajos escritos en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla, Enheduanna colocaba su nombre. Escribió los primeros textos que se pueden atribuir a la historia de la literatura de autor. Es también la única mujer entre los grandes autores de la literatura mesopotámica. Sus temas, todos o casi todos, son religiosos. Son los himnos al dios Nanar y a su templo de Ur, y también a la diosa Inanna, protectora de la dinastía de Akkad. Enheduanna compuso 42 himnos dirigidos a templos de todo Sumer y Akkad, incluyendo Eridu, Sipar y Esnuna. Los textos se han reconstruido a partir de 37 tablillas de Ur y Nippur, la mayor parte de las cuales datan de los períodos Ur III y Antigua Babilonia. Esta colección se conoce generalmente como los himnos de los templos sumerios. Los himnos de templos fueron la primera colección de su clase. En ellos, Enheduanna afirma, y cito, «Rey mío, algo se ha creado que nadie ha creado antes». Cierra paréntesis. Fue la autora más antigua de la que se tenga conocimiento alguno y la primera mujer en formar parte de la historia técnica. Conocida como la gran sacerdotisa de Nana, también fue músico y considerada como la primera cronista, ya que fue ella quien escribió la crónica del derrocamiento de su padre y el destierro de su familia. Su existencia histórica está demostrada por un disco de alabastro hallado en la zona más secreta del templo de Nanna, en Ur, y por otras piezas de joyería. Los poemas de Enheduanna exploran una variedad de temáticas recurrentes. En sus escritos se aprecian reflexiones sobre la divinidad, el amor, la naturaleza, el lamento y las relaciones humanas. Esto demuestra la habilidad de Enheduanna para abordar temas universales que trascienden las barreras temporales y culturales. La autoridad de Enheduanna suscita el tema de la educación femenina en la antigua Mesopotamia. Se conoce que esposas de los reyes encargaron poesías o quizás la compusieron ellas mismas. Y a la diosa Nindaba se le atribuye actuar como escriba, como Lick señala, y cito, hasta cierto punto los epítetos descriptivos de diosas mesopotámicas revelan la percepción cultural de las mujeres y su papel en la sociedad antigua. En cuanto al estilo y métrica, los poemas de Enheduanna se caracterizan por su estructura rítmica y musicalidad. Utiliza repeticiones, juegos de palabras y diferentes recursos poéticos para crear una experiencia estética y sensorial en el lector. Introdujo varias técnicas poéticas que se convirtieron en características definitivas de la poesía sumeria. Uno de los aspectos más destacados es su uso de la voz poética en primera persona, lo que le da a sus composiciones un sentido de intimidad y autenticidad. Además, su habilidad para combinar ritmo, repetición y aliteración en sus versos creó un estilo poético único. En las composiciones de la poetisa encontramos algunos de estos textos. Nin Mesara, la exaltación de Inanna, son 153 versos, editado y traducido primero por Halo y Van Dyck. Esto fue más tarde también por Annette Scholl en 1997 y todos estos en alemán.
Los primeros 65 versos se dirigen a la diosa con una serie de epítetos, comparándola con An, el dios supremo del panteón. Luego, en Eduana speaks o habla en primera persona y expresa su infelicidad por estar exiliada del templo y de las ciudades de Ur y Uruk. En Eduana pide la intercesión de Nana en los versos 122 y 135. Recitan atributos divinos de Inanna. Su importancia como poetisa y figura literaria ha sido reconocida y valorada, y su trabajo continúa siendo objeto de estudio e inspiración para muchos amantes de la poesía, ya que dejó un legado literario significativo en la poesía antigua. Su contribución a la literatura femenina, su influencia en la poesía religiosa, su expresión emocional profunda y su innovación poética la convierten en una figura notable en la historia de la poesía. Aunque la obra de Eduana fue olvidada durante mucho tiempo, su legado se mantuvo vivo y ha sido redescubierto y estudiado en tiempos modernos. Su contribución a la literatura antigua ha dejado una huella significativa en la poesía posterior, especialmente en la lírica femenina. A pesar de haber sido escrito hace miles de años, los poemas de Eduana siguen siendo relevantes en la actualidad. Sus reflexiones sobre temas humanos universales como el amor, la espiritualidad, aún resuenan en los lectores contemporáneos, demostrando la atemporalidad de su obra. En conclusión, Eduana es considerada la primera poetisa de la historia y su legado perdura como un ejemplo de la importancia y la belleza de la palabra poética. Su poesía se ha conservado a lo largo de los siglos, principalmente gracias a la durabilidad de las tablillas de arcilla en las que fueron grabados sus himnos, así como la importancia de su figura como autora literaria y religiosa. A pesar de los desafíos y pérdidas sufridos a lo largo del tiempo, su legado poético ha logrado llegar hasta nosotros para ser apreciado y estudiado aquí en Literatura Visión. Muchísimas gracias por haber dedicado su tiempo para escucharnos, y continuamos este programa ahora con nuestro queridísimo Luis Alberto Ambrogio, que nos va a presentar un trabajo hermoso como siempre. Adelante, corre video. Fundamental de sus escritos, de sus textos en la historia del feminismo y de la presencia esencial de la mujer en la historia de la humanidad. Voy a hablar fundamentalmente de Gabriela Mistral, que es la primera y única latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura, pero también recorreré un poquito otros nombres fundamentales, como son Sor Juana Inés de la Cruz, como es Juana Ibarburu, como es la argentina Alfonsina Storni, la mexicana Rosario Castellanos, la nicaragüense Gioconda Belli, la uruguaya Ida Vital, entre muchísimas otras poetas de los siglos XIX, XX y contemporáneas. Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es importantísima y es una de las más influyentes por su obra barroca y su defensa de la intelectualidad. Y por supuesto son icónicos sus versos: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Esas palabras de Juana Inés de la Cruz de hace siglos, que siguen más vivas que nunca, porque desafían los parámetros de su tiempo como mujer y como escritora, y es en sí una figura que reivindica los derechos de las mujeres al aprendizaje, a la importancia de su voz, como la de todos los otros géneros. Hoy en día su obra sigue presente y vigente, y ha sido de gran influencia en poetas contemporáneas militantes del feminismo. Entonces voy a hablar
básicamente en este momento de Gabriela Mistral, que obviamente es una de las poetas más destacadas no solamente de Latinoamérica, sino de Iberoamérica. Ella nació en Chile en 1889 y es la primera y única mujer latinoamericana que ganó el premio Nobel, como dije anteriormente, el cual le fue otorgado en el año 1945. Es una autora dedicada a la literatura, a la enseñanza y a la vida diplomática, desde una perspectiva humanística, retratando a las mujeres y la vida cotidiana, además de hacer en sus textos una crítica social del rol al que las mujeres han sido sometidas. Leo unos versos del poema titulado Besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Bueno, antes de seguir un poco más en detalle, voy a leer un poema, por ejemplo, Versos de Juana de Ibarburu, la uruguaya, que considerada una de las pioneras en su forma de retratar el erotismo femenino. Dice en los versos: te doy mi alma desnuda como estatua a la cual ningún sendal escuda, desnuda con el puro impudor de un fruto, de una estrella o una flor, de todas esas cosas que tienen la infinita serenidad de Eva antes de ser maldita. Bueno, también Ida Vitale, a quien tuve el prestigio de conocer y participar con ella en un recital, es otra de las importantes figuras de la generación del 45, representando una poesía existencialista. Nació en noviembre del 1923 en Uruguay, y es interesante porque está marcada su obra por su exilio en México y tras el golpe de Estado en Montevideo, en Uruguay, en 1973. Pero es interesantísima su visión como mujer y su búsqueda por el sentido de las palabras. Ella recibió, entre otros premios, el Premio Cervantes en el 2018. Rosario Castellanos, mexicana también, nacida en 1925, es una de las escritoras más reconocidas a nivel nacional e internacional, y combinó su labor creadora como escritora con la promoción cultural, la docencia y el periodismo y la diplomacia. Nadie, ni yo misma, consideraba a la literatura como una profesión que pudiera ejercerla una mujer. Estaba influenciada por esa creencia de esa época y que ahora totalmente ha cambiado, y precisamente ha luchado por el reconocimiento de las mujeres y contra las costumbres establecidas. Bueno, y Gioconda Belli, esa poeta nicaragüense que nació en 1948, con quien tuve el gusto de estar en muchísimos recitales poéticos y últimamente estuve con ella en España. Es importantísima su vida por su fuerte compromiso político, además de abarcar temas como el sentir femenino, que han contado con el respaldo de la crítica y el público. Ella ha sufrido el exilio últimamente, precisamente increíble, porque fue militante contra la dictadura de Somoza, y ahora la echó del país el presidente actual, el tirano actual, Ortega, y le sacó su nacionalidad.
Yo de hecho me encontré con ella en España. Y tiene un poema que se titula Huelga y dice: quiero una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga, el reloj de las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos, de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Bueno, y acabo entonces con un poco de detalles de la vida de Gabriela Mistral, que es la grande entre las grandes, uno de los íconos mundiales, diría yo, de la poesía femenina, admirada por lectores de todo el planeta y de diferentísimas culturas. Su nombre, curiosamente, era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayar. Tomó, sin embargo, su seudónimo, por el cual todos las conocemos, seudónimo literario, de Gabriela Mistral, en homenaje a dos de sus poetas preferidos, el italiano Gabriel D'Annunzio y el francés que escribía en provenzal, Frédéric Mistral. Nació en una familia con pocos recursos económicos. Su padre era un profesor de ascendencia española, pero que abandonó el hogar cuando ella tenía unos 3 años. Pese a ella, Gabriela lo quiso y lo defendió siempre. Contaba además que revolviendo papeles encontró unos versos muy bonitos, y la estoy citando, y dice: esos versos de mi padre, los primeros que leí, despertaron mi pasión poética. Durante su estancia, por ejemplo, en la Araucanía, como directora del Liceo de Niñas de Temuco, conoció a Pablo Neruda, quien recuerda que, y cito: ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tenía tanta influencia sobre mí. Maestra de escuela rural, donde desde muy joven fue pedagoga después de talla internacional, tal es así que fue contratada por el gobierno de México a petición del ministro de Educación, José Vasconcelos, que la admiraba tremendamente, y quien había desatado en su país, en México, una especie de movilización general en favor de la enseñanza rural. Gabriela Mistral, por su experiencia y por su misma escritura sobre este aspecto de la pedagogía y de la enseñanza, viajó a México en junio del 1922 y trabajó para el gobierno mexicano en la conformación de su nuevo sistema educativo, modelo que se mantiene casi en su esencia hasta el momento. Luego fue una diplomática con una carrera como cónsul en numerosos países, entre ellos España, e inmersa en el mundo de la enseñanza, publicó múltiples artículos que difundieron en América y Europa, en los que se veía reflejada su filosofía pedagógica, con influencias de pensadores como Rodó y Tagore. Creía en la enseñanza al aire libre, en la importancia de crear comunidad entre el alumnado, las madres y los obreros de la comunidad. Se interesaba tanto en el desarrollo del niño como del adulto. Abogaba por un equilibrio entre la cultura europea y americana. Promovía el uso de las artes en el aula de las clases y promovía también un concepto religioso en la educación como vía para acercarse a Dios. Brillantísima poeta, la suya es una poesía sencilla, como dicen los críticos, pero muy humana, de ternura, intimista, a veces dolorida. Dedicó muchos poemas a la infancia, a los niños, a la maternidad, a las mujeres, pero siempre con una relación
a la realidad política, a la vida social. Y voy a acabar entonces esta presentación con unos versos de su poema titulado Piececitos, y que para que vean cómo realmente esto es como una analogía, como una metáfora de toda la realidad de nuestras comunidades. Piececitos, piececitos de niño azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora por dónde pasáis, una flor de luz viva dejáis. Que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, y heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, cómo pasan silveros las gentes. Bueno, dejo esto como ejemplo de su compromiso poético y su deseo erótico femenino, no solamente, digamos, como amante, sino como madre, sino como creadora de la humanidad, tan contemporánea y por otro lado tan comprometida, por supuesto, en su vida mayormente exiliada, tanto en Madrid como en otros países. Bueno, con esto quiero cerrar esta presentación sobre la importancia de las mujeres en la humanidad, no solamente obviamente como madres, como creadoras de la humanidad, pero también como fuente importantísima de la espiritualidad, de la cultura y de la voz esa que es importante como voz del pueblo en la actualidad en nuestra vida social y política. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta presentación. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, magnífica presentación que nos habla de lo que es la poesía en estas mujeres que han sido los íconos de la literatura hispanoamericana. Excelente trabajo, muchísimas gracias, doctor, y bueno, esperamos verlo la próxima vez. Muchísimas gracias, Rosalía, y así espero. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y espero compartir nuevas visiones y en la próxima oportunidad. Claro que sí. Bueno, hasta pronto. Bueno, ahora presentamos desde Santiago del Estero. La vez pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Ada Bravo desde Santiago del Estero con una participación que fue un poquito extensa, por lo que nada más pudimos preparar o darle espacio a la primera parte. Hoy tenemos la segunda parte de aquel trabajo que queremos que ustedes lo evalúen y nos den su opinión. Este es un trabajo excelente de la doctora Ada Bravo y ella pertenece a Santiago del Estero. Adelante, corre video. Entre tantos autores santiagueños que se dedican con tanto amor a la literatura, lo tenemos a Bernardo Canal Feijó, quien dijo de Cristóforo Juárez: el más sólido valor artístico de Santiago saludó su aparición con estas palabras: Cristóforo Juárez ha nacido adulto a la poesía. En realidad, las primeras composiciones de Cristóforo Juárez revelaban su auténtica calidad de poeta. Tal es el poeta, auténtica voz del solar nativo es la suya. De la calidad de su producción hablan
con sobrada elocuencia las composiciones que integran los libros que escribe. En 1956 apareció la obra La lluvia moreno de Cristóforo Juárez, una obra teatral donde lo presenta a doña Santos Moreno, conocida como la pulpera Lluvia Moreno, que se dedicaba, comprometida con la política que imperaban en su tiempo, inteligente y valiente. Había quedado sola, huérfana de madre, hermano y padre a edad temprana. Mujer dura de corazón, pero piadosa con los que obedecían sus causas. El autor sitúa la obra en la provincia de Santiago del Estero, en la banda izquierda del Río Dulce, sobre el Camino Real. La Lluvia Moreno, pulpera emisaria de los huestes de Taboada, mujer que influenciaba con sus dotes morales, ideológicas y psicológicas sobre los lugareños y contribuía con el incondicional aporte material y espiritual. ¿Qué pasó en la historia de Santiago del Estero en 1867? Durante todos estos acontecimientos gobernó la provincia Manuel Taboada y su hermano luchaba Antonino Taboada. La Lluvia Moreno, donde se menciona la batalla de Pozo de Vargas el 10 de abril de 1867, allí el general Antonino Taboada y su ejército formado con santiagueños y tucumanos derrotaron completamente a los gauchos del caudillo riojano Felipe Varela. La pulpera Lluvia había contribuido con caballada, hombres e informaciones secretas para el feliz triunfo de sus partidarios. Pero ella también, como toda mujer, amaba a su hombre. Juan Manuel Barrio Nuevo se había incorporado al ejército de Taboada. Barrio Nuevo es herido y ascendido en el campo de batalla por su arrojo. La Lluvia Moreno le agradece y pide que siga la alegría y el baile cuando le avisan de lo sucedido con su amor, Barrio Nuevo. Y el baile, que son caminos de Dios, decía, este dolor es solo mío, dice, y con él también voy hacia Dios. Se cubre con el poncho que le mandara Barrio Nuevo, diciendo, este es un mensaje de amor de un soldado que fue a luchar por esta tierra. Con ello me afirma que primero es la patria y después la mujer amada. La obra concluye cuando han transcurrido 10 años. Vuelve Juan Barrio Nuevo, herido y de gravedad, y muere en brazos de su amada. La pulpera gaucha se despoja de su poncho celeste, lo cubre y pone en sus manos un rosario. Y ahora voy a compartir la samba, que es la Lluvia Moreno. Lluvia Moreno, pulpera gaucha, guarda mi pueblo tu tradición. Por las riberas que el dulce baña, mentón tu fama,
bombo y facón. Rubia moreno, pulpera gaucha, de falda roja, vincha y puñal. No había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real. Hecha entre bronco, bramar del río, solo sabía tu voz mandar. Eran tus ojos, dos nazarenas, bravas espuelas en el mirar. Puntito al vado, tu rancho amigo, alzaba el viento sin banderín. Por los carriles de cuatro vientos venía en alerta de algún clarín. En tus ramadas se daban cita rudos torpedos del norte y del sur, y 100 mujeres allí brindaban cálido aliento de juventud. Corría los tiempos de los taboadas, eras escucha del general. Pozo de Vargas, con tus muchachos, formó sus filas Carabajal. Tuviste amores, tuviste celos, lluvia pulpera, sin corazón. Eras más brava que las leonas de los juncales del albardor. Rubia moreno, guarda mi pueblo, allá en la orilla del río natal. Tu nombre heroico como figura de cuño real. Bueno, hoy comenzamos un pequeño espacio dentro de este programa que hemos titulado Anuncios de la Academia Norteamericana. Es una sección nueva y la vamos a ir intercalando en los programas futuros. En el día de hoy presentamos el libro de Neri Santos, Sus últimas palabras. Este es un trabajo que Neri ha hecho, una cosa maravillosa. Nos lleva a un umbral donde se concibe la iluminación y la oscuridad, el paso profundo hacia la muerte. En fin, esa cosa que siempre tenemos, el temor, se disipa leyendo este libro y entendiendo exactamente, justamente, el porqué. Vamos a continuar y a darle la mayor éxito a Neri por este maravilloso libro. Últimas palabras de Neri Santos. Adelante. Conseguimos también encontrarnos con Las aventuras de vivir de Gloria Nistal. Este libro es una cosa interesante porque esta señora Gloria Nistal, tuve la oportunidad de conocerla personalmente, adorable, una persona con una capacidad muy grande sobre la historia africana. Ella ha vivido en África, ha vivido en muchísimos otros países y ha declarado en este libro una serie de características que son muy, muy interesantes, entenderlas, leerlas, saber cómo Gloria Nistal estuvo y mantuvo y aprendió lo que es la cultura de estos sitios, que a veces por ser lugares tan lejanos no le damos la importancia de lo que viviendo aquí en este pedazo del mundo estamos atolondrados con lo que estamos haciendo diariamente, con lo que vemos, y no tenemos la capacidad para pensar qué pasa del lado de allá. Bueno, pues en este libro Gloria Nistal nos enseña qué pasa del lado de allá, y ella lo titula La aventura de vivir. Bueno, aquí viene también el trabajo que hicieron en la Florida. Ellos presentaron el primer programa sobre la hispanidad, y este es el grupo de capítulo de la Florida, acá en los Estados Unidos, que dirige
la doctora Flor Ángel Báez, y también, bueno, con su grupo de directivo que trabajan amplia y arduamente y participan en este evento que le estamos presentando. Bueno, esperamos que estos anuncios sean del agrado de todos ustedes y vayan entendiendo qué está pasando del lado de allá con la academia. Ahora vamos a presentar el video de Alba Learning para que tengan una idea de qué son los audiolibros de Alba. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, ya vamos llegando al final, a los estelares de Literatura Visión. Y hoy tenemos una deuda con la doctora Nuria
Lorit Ayán. Ella pertenece a la delegación de Madrid, en España. Ella trae un escrito, trae una presentación que ella la ha titulado La medicina uniendo puentes. Es excelente, solo que la vez pasada no pudimos traerla como habíamos quedado, pero ella está aquí hoy con nosotros. Le damos la bienvenida y con esto cerramos el programa del día de hoy, que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Esperamos sus comentarios y nos quedamos en espera del próximo programa. Para entonces estamos hasta aquí, hasta allá, esperando por ustedes y trayendo un nuevo seminario de Literatura Visión. Buenas tardes, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, soy la doctora Nuria Lorite Ayán, académica de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Les saludo desde el Reino de España. El ser humano siempre ha intentado protegerse, aliviar el sufrimiento, controlar enfermedades y mantener la salud y la vitalidad. Y la salud con sus aledaños es el centro de mi actividad profesional. Hoy quisiera explicarles cómo es posible que un sistema de conocimiento tan diferente al que estamos acostumbrados en Occidente, como es la medicina china, me ayudara y me ayude en mi trabajo e investigación partiendo de una formación en ciencia y salud convencional. De hecho, conocer profundamente el paradigma de la medicina china me ha permitido encontrar relaciones entre afecciones aparentemente diferentes y que aparecían de modo simultáneo y o secuencial en numerosísimos casos complejos. Fruto de la fusión de diferentes formas de observar y de pensar, mi trabajo e investigación dieron un salto impresionante, tanto en el cuidado y en la prevención de afecciones o desequilibrios complejos, como en el diseño de pautas de tratamiento y complementos de plantas medicinales y nutrientes. Entre estas situaciones complejas se encuentran afecciones con componentes inmunológicos, hormonales, nerviosos y, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, la endometriosis, el síndrome premenstrual, ciertos síndromes virales y posvirales, la fatiga crónica, la autoinmunidad, la inflamación subyacente crónica, los problemas de fertilidad, los efectos del estrés excesivo para cuerpo y mente, los riesgos por microorganismos, virus, como ocurrió en la pandemia, también bacterias y parásitos, e incluso el cáncer. Los resultados y la forma diferente de considerarlos llamaron la atención y comencé a compartir mi trabajo y esta visión diferente de la salud y la enfermedad a principios de los años 90, tanto a profesionales como a público general. Paulatinamente el qué, cómo y por qué de estos desequilibrios y la forma de abordarlos fue tomando cuerpo uniendo más experiencia, surgiendo de este modo la teoría llamada de Liver Link, el vínculo hepático. Momento destacado de la historia de esta teoría fue su presentación en el año 2002 en la Universidad de Westminster en Londres y en 2014 en un congreso de medicina china también en Londres. Allí la hipótesis inicial ya fue adoptada como una nueva teoría de la medicina china para el siglo XXI. Quizá parece algo atrevido para una teoría propuesta por una occidental. Fueron los propios compañeros profesionales quienes la consideraron así, una nueva teoría creada al estilo de los grandes maestros clásicos. Y también nos habla de cómo podemos ayudar, pues aquí y allá las afecciones pueden ser diferentes. Fue con humildad y responsabilidad que recibí esta comparación que aún impulsó más mi motivación a seguir. ¿Cómo es posible combinar paradigmas y concepciones tan distintas? Podemos pensar en cuando se conocen distintos idiomas. Podemos encontrar lenguas cuyas estructuras internas son muy diferentes entre sí. Las lenguas latinas comparten tanto que no es difícil que personas que hablen español, portugués, italiano se entiendan entre ellas, aunque cada una hable en su idioma. Sin embargo, el chino es un idioma muy diferente al nuestro, y eso si consideramos el mandarín. No solo por el modo de escribir, sino también por la gramática, la estructura, construcción de las frases y la conocida dificultad de la pronunciación al ser una lengua tonal.
Asimismo, el sistema de pensamiento, la cosmología y filosofías chinas son diferentes a las predominantes en Occidente. Para mí, como científico y como traductor, es muy importante conocer las fuentes del pensamiento y cuál es la filosofía subyacente. Este conocimiento ayuda a comprender mejor, por ejemplo, los textos y los conocimientos que nos quieren compartir. La traducción juega un papel fundamental. En mi experiencia, es esencial que los traductores conozcan el campo en el que están trabajando para evitar cometer errores de léxico e interpretaciones erróneas. Asimismo, invito a los traductores, algunos, sobre todo a mis alumnos, a pedir ayuda a los profesionales de un campo a fin de que su trabajo brille y sea útil. La medicina china comparte áreas de conocimiento con la cosmología general, que a su vez bebe principalmente, pero no exclusivamente, del budismo y del taoísmo. Autores como Richard Wilhelm, sionista alemán que tradujo uno de los tesoros de la cultura china más antiguos, el llamado I Ching o libro de las mutaciones, también libro de los cambios, mantuvo un sumo cuidado al explicar los conceptos que por razones filosóficas, históricas y culturales a los occidentales nos podrían parecer extraños. El texto de I Ching se tradujo en varias lenguas latinas como francés, italiano y español. Su traducción en español es una obra exquisita de D.J. Volgeman, experto en cultura oriental, quien también tradujo a Kafka en español. En la obra participan Jung y José Luis Borges, quien realizó un maravilloso prólogo. La idea fundamental que vive dentro del I Ching es que nada existe eternamente y que el cambio es lo único perpetuo. Otro pilar es que nada existe de modo aislado y todo y todos estamos conectados. Este texto, con miles de años de antigüedad, es de autoría anónima, si bien se atribuye a los 3 emperadores Augustos y al rey Wen. Es un pilar inigualable de la filosofía, un manual de ética y un análisis del devenir de los acontecimientos. El I Ching fue utilizado desde antiguo como texto oracular. Hasta nuestros días ha llegado y sigue vivo. Incluso se han realizado numerosos estudios matemáticos sobre su estructura y contenido. Encajar diferentes sistemas de pensamiento cuando te enfrentas a un problema, a una investigación o a una área de estudio, es como investigar una historia que ha acontecido explicada por personas de diferentes culturas que además hablan diferentes idiomas. Cada una de ellas aporta una versión distinta con detalles o matices que la otra no considera, unas relaciones de causalidad también distintas. Sin embargo, no son versiones excluyentes. Todas tienen razón y se enriquecen mutuamente. Son distintas, pero se complementan. Son opuestas, pero se complementan. Se diría según las leyes del yin y del yang. La filosofía y cosmología oriental en la medicina china de la que tratamos hoy pone su atención en las relaciones, los procesos y los cambios, en las conexiones entre todas las partes y funciones del cuerpo, considerando siempre que cuerpo y mente no están separados, son uno y las emociones siempre emanan de esta interacción. La medicina china comparte con la filosofía y la cosmología general 2 teorías generales basadas en la observación de la naturaleza y de sus procesos. Estas 2 teorías son la teoría de Yin y Yang y la teoría de 5 elementos, que son aplicables absolutamente a todo lo existente en la naturaleza, en el universo y también en el ser humano y a cada aspecto de la estructura de la vida humana. La salud se considera un equilibrio dinámico de todo lo que conforma el cuerpo-mente, un equilibrio entre Yin y Yang, un equilibrio entre los 5 elementos que están representados, como digo, en cada uno de nosotros. Se tienen en cuenta los diversos factores externos e internos que pueden crear cambios en el cuerpo-mente y con ello desencadenar desequilibrios, algunos de los cuales pueden instaurarse como enfermedad. El objetivo principal de mi trabajo fusionando la medicina china en mi trabajo y en mi vida es mantener la salud, prevenir.
teniendo en cuenta la cartografía de relaciones entre los distintos órganos y tejidos, aspectos mentales y emocionales, así como entre las relaciones entre el ser humano, el clima, la alimentación, el tipo de trabajo que se realiza, el modo de vida, la constitución física, el entorno y un largo etcétera. Es fundamental considerar estos aspectos. Sin ellos no se podría realmente ayudar a una persona y mucho menos a una sociedad. Sí, primero se nombra mantener, que es prevenir. El segundo objetivo es recuperar la salud, con el fin, de nuevo, de mantener el equilibrio saludable y el bienestar global. Si parece a lo mejor algo contraintuitivo, lo sé, pero lo primero es mantener, lo primero es prevenir. Una persona, un médico sabio, no espera que se declare un incendio, dicen los textos clásicos. Considero que todo está unido de una forma u otra, de modo que los diferentes patrones de pensamiento, en este caso, por simplificar, ciencia occidental y tradición oriental, ofrecen soporte, ideas y explicaciones al otro. Realmente, todas las culturas tienen una tradición previa a la ciencia convencional en cuanto a salud se refiere. Por ello también existe una tradición occidental a la que solemos llamar comúnmente medicina natural. Fusionar modos de ver, de vivir y tender puentes es lo que me ha ayudado en mi carrera y honestamente es lo que me gusta transmitir. Es lo que más parecido a hablar distintos idiomas. Así surge mi teoría de Liver Link, el vínculo hepático, para ayudarnos en los retos de salud del siglo XXI. Para finalizar, me gustaría leerles una parte de uno de los clásicos de la medicina china. Data del siglo V antes de nuestra era, una época muy floreciente para la cultura en general, en la que aparecen los textos clásicos más destacados que mayor influencia han tenido y tienen sobre la medicina china. Huangti Neijin es el Tratado de Medicina Interna del Emperador Amarillo, una obra anónima que recopila el saber conocido hasta entonces. Es la obra más importante de medicina china y en la cual se han basado todos los demás tratados de teoría básica, incluso hasta nuestros días. La obra está compuesta por dos partes, escrita a modo de preguntas y respuestas. El emperador Huangti pregunta y Chipo responde explicando ampliamente. La primera parte de esta obra que les he mostrado se denomina Su Wen, preguntas sencillas, y explica cómo funciona el cuerpo y el ser humano y su relación con el medio ambiente, con el cielo y con la tierra. El texto pone en valor la observación de la naturaleza y destaca que las enfermedades no deben solo ser provocadas por los espíritus, es decir, no se debe considerar que solo son causadas a los espíritus. Expone las teorías básicas de Yin y de Yang y de los 5 elementos, así como las teorías específicas de la medicina y de la salud. Les puede sorprender lo que acabo de decir, que las enfermedades no son debidas solo a los espíritus, y es que esa era la tradición anterior. He escogido un fragmento del texto Huangti Neijin, traducido e interpretado maravillosamente por el autor Julio García, que estoy segura les sorprenderá. Con este texto abrí la defensa de mi tesis doctoral en alimentos y medicina china en la Universidad Complutense de Madrid. Al inicio del capítulo 1, titulado Sobre la verdad celeste en los tiempos antiguos, hallamos un párrafo que sorprende por la actualidad de la cuestión, si se tiene en cuenta en los tiempos remotos en que se escribió, repito, en el siglo V antes de nuestra era. Y el texto dice así: el emperador amarillo preguntó al maestro celestial, Chipo: he oído decir que en los tiempos antiguos todas las personas podían alcanzar la edad de 100 años. Eran saludables y activos en su vejez, pero actualmente las personas están agotadas con 50. ¿Es debido a las anormalidades por la edad o a descuido de las personas? Chipo contestó: en los tiempos antiguos los hombres vivían de acuerdo con el Tao, con las leyes de Yin y Yang,
moderando su comida y su bebida y protegiendo sus articulaciones. Sus actividades diarias eran regulares, no eran ni impropias ni excesivamente fatigosas. De esta manera, eran capaces de mantener tanto su estructura física como su espíritu en armonía y podían prolongar la duración natural de su vida a 100 años. Y prosiguió para asombro de los lectores actuales. En la actualidad, las personas no son así. Ingieren bebidas alcohólicas sin moderación, se mantienen ociosos de ordinario, se dedican a apresurar su corazón. Contrarios a la existencia jubilosa y feliz en sus actividades diarias, dañan sus articulaciones. Debido a ello, están debilitados con 50 años. Y en la línea de recomendaciones de vida equilibrada y moderada en todos los aspectos, el texto señala: cuando la comida es genuina, desempeña el cargo de medicina. Curioso, ¿verdad? Nos recuerda el aforismo hipocrático, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. A pesar de la enorme distancia, este concepto aparece en textos clásicos de Oriente y Occidente simultáneamente en el siglo V antes de nuestra era. Podemos dejar volar nuestra imaginación histórica y llegar a las conclusiones que queramos. Yo tengo las mías. ¿Y ustedes cuáles tienen? Muchas gracias.